Va, entonces, me dices, Rodrigo, si quieres cara o corona, o Cara está Connie, bien. cara o corona, no sé. Pónganse de acuerdo. Corona, doctora. Ok, entonces Connie nos dice que quiere corona, significa que el grupo de Rodrigo sería cara. Vamos a tocar la moneda y vamos a ver qué sucede. El que caiga, pues va a ser los primeros 5 objetivos. Cruz, es decir, corona. Entonces, ¿quién era corona? Connie, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, entonces empezamos. Voy a dejar de compartir. Y me dicen si tienen ya los permisos para poder compartir. Si no, les doy acá permiso. Yo creo que sí se puede, ¿verdad? Sí, sí, se puede, doctora. Vale, chivo. Recuerden que para hacer su exposición tienen que poner su camarita. Así que vamos a dar inicio. Buenos días. Hoy les hablaremos sobre los antiinflamatorios no esteroideos. Pero la camarita, ahí está. Perfecto, Jorge. Dale. Voy a pasar tiempo, por favor. Como primer objetivo, diremos que son los AINES. Se conoce como AINES a los antiinflamatorios no esteroideos que cumplan con las 3A, que sean antipiréticos, antiinflamatorios y analgésicos. El objetivo de los AINES es eliminar la vía de la COX-2 para eliminarse el dolor, la fiebre y la inflamación que esta produce mediante la inhibición de la síntesis de distintos psicosanoides. Y explicaremos qué son los COTS. La COTS-1, como términos generales, es un producto del ácido araquidónico, siendo constitutiva, es decir, ya se encuentra en el organismo, cumpliendo funciones en el estómago, riñones y plaquetas, siendo secretada por los tromboxanos y prostaglandinas. Un ejemplo del uso que tiene, bueno, de las propiedades que tiene es la protección de la mucosa gástrica, también disminuyendo la acidez y aumentando el moco y el bicarbonato. La COX-2, al igual que la COX-1, es producida por el ácido araquidónico, pero esta es inducida, es decir, no está todo el tiempo en el organismo, sino que se encuentra únicamente cuando hay tejido dañado y ya sea para provocar dolor, fiebre e inflamación. Bueno, yo les voy a hablar acerca del punto número 2 y este es explicar la inhibición de la síntesis de prostaglandinas por los AINES. Bueno, primero, como está diciendo Jorge, los AINES inhiben la síntesis de prostaglandinas por la COX. Esta es una enzima que tiene dos isoformas, que es la COX-1 y la COX-2, que tienen diferentes funciones, así como decía Jorge. Estas promueven la producción de prostaglandinas en la mucosa gástrica, el riñón y las plaquetas, y contribuyen a que los efectos secundarios de los AINES sean un poco leves. Pero lo importante en la inhibición de la síntesis de prostaglandinas es la COX-2, porque esta se dice que es mediadora en gran parte de las acciones antipiréticas, de las analgésicas y las antiinflamatorias. Pero también esta se desarrolló como un intento para poder inhibir la síntesis de prostaglandinas por la isoenzima COX-2, que es inducida en los sitios de inflamación. Esta no afecta la reorganización constitutiva que activa la COX-1, que es encontrada en el tracto gastrointestinal, los riñones y las plaquetas. Ya. En el objetivo 3 tenemos describir las diferentes acciones farmacológicas de los AINES. Tenemos la inflamación. Los AINES proporcionan un alivio sintomático del dolor y la inflamación asociada con trastornos musculoesqueléticos.
Algunos de los ejemplos puede ser la artritis reumatoide y la osteoartritis. También actúa en el dolor, ya que son efectivos contra el dolor inflamatorio de baja intensidad a moderada. Los AINES carecen de lo que es afectos adversos no deseados en el sistema nervioso central. Tenemos también que actúa contra la fiebre. La reduce en la mayoría de las situaciones, pero no en todas. Ya que, o sea, si hablamos del aumento de la temperatura, por factores ambientales, obviamente un AINE no nos va a ayudar a eso. Tenemos también que tiene un efecto en el sistema circulatorio fetal, ya que están implicadas las prostaglandinas, como mi compañero lo mencionó anteriormente. El ibuprofeno y otros AINES, la bibliografía nos decía que han sido utilizados en neonatos para cerrar el conducto arterial que no tiene una permeabilidad apropiada. Y tenemos que también puede actuar como cardioprotección. Más adelante nos van a mencionar, bueno, mis compañeros del otro equipo nos van a mencionar cómo una familia actúa en lo que es el sistema cardiovascular. El ácido acetilsalicílico reduce en un 20 a un 25% el riesgo de eventos vasculares graves en pacientes de alto riesgo, ya que reduce, por ejemplo, un infarto al miocardio. Ahora vamos a hablar un poco acerca del ácido acetilsalicílico. Este se conoce comúnmente también como aspirina. Para empezar, hay unos tipos de fármacos dentro de los AINES que se llaman salicilatos. Estos se caracterizan por tener propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas. Esto como resultado de una inhibición de las COX o oxigenasas. Dentro de estos salicilatos se va a encontrar el ácido acetilsalicílico, que como les mencioné se conoce como aspirina en su forma comercial. Este es un fármaco de los más consumidos dentro del grupo de los analgésicos, antipiréticos e antiinflamatorios. El ácido acetilsalicílico es un acetato éster del ácido salicílico. Esto quiere decir que es un derivado del ácido salicílico, debido a que el ácido salicílico es muy irritante, por lo que solo se puede utilizar en su mayoría de casos de forma externa, como por ejemplo podría ser en las cremas para el acné, que se ocupa de esta manera, y en caicidas, ¿verdad? Cutáneos. Los salicilatos generalmente actúan por su contenido de ácido salicílico. En este caso, el ácido acetilsalicílico va a actuar de esta manera también. Y ahora, para hablar de los efectos de la aspirina en los niveles séricos, podemos decir que el ácido acetilsalicílico se considera como un salicilato eficaz para prevenir una coagulación excesiva de sangre. Es decir, que va a actuar como un anticoagulatorio. Por lo que, ya que este es un antitrombótico, sus efectos de cierta manera pueden afectar los niveles séricos. Dentro de los AINES, incluyendo el ácido acetilsalicílico, estos van a actuar de una manera que van a inhibir las ciclooxigenasas o las COX, y al mismo tiempo van a también inhibir la producción de las prostaglandinas. Esto nos va a dar como resultado la mediación de la acción analgésica y antiinflamatoria. Entonces, para concluir, el ácido acetilsalicílico dentro de las plaquetas va a hacer una inhibición, por así decirlo, de la circulación portal. Esto va a significar una reducción de los niveles séricos y como consecuencia de una inhibición del tromboxano A2, que también es muy importante, y que esto va a ser mediado por la COX-1 o ciclooxigenasa 1.
Ok, pero me lo leíste absolutamente todo, Eric. Por lo menos un poquito de explicación nos hubiera caído bien. Igual, yo he anotado algunas preguntitas para hacérselas al final al grupo. Escuchemos el último objetivo. Bien, el último objetivo es la clasificación de los AINES, que se clasifican en tradicionales y en selectivos de la COX-2. Los tradicionales son los que inhiben la COX-1 y la COX-2, y estos poseen cifras de pK relativamente bajas, y los fármacos que pertenecen a este grupo generalmente son por vía oral, y esos son excretados por el filtro glomerular o secreción tubular. Y los selectivos de la COX-2, estos son compuestos heterocítricos diarílicos que tienen cadenas laterales relativamente voluminosas, que al igual que los tradicionales, esos son hidrófobos del araquidonato porque tienen características farmacocinéticas compartidas. ¿Solo esto nos iba a compartir el grupo? Sí, doctora. Ok, bueno, entonces voy yo. Les recuerdo de que tenemos una rúbrica con la cual estamos haciendo la evaluación de la exposición. Hablemos un poquito de ella. La primera parte nos dice que si cumple con que el grupo entrega una semana de anticipación, los objetivos resueltos en el documento de Word y el APPT, todo eso lo han hecho justamente con los tiempos. Entonces, para esa calificación sí tienen la nota máxima. Veamos ahora, lo demás que tenían que haber cubierto era trabajo en equipo sin problema, pues parece que también lo han logrado. Creatividad y buen manejo del tema es lo que vamos a hablar ahorita. Y buen uso del material didáctico y el tiempo también tenemos que verlo. Vieran de que para hacer 5 objetivos se han tardado 15 minutos. Entonces, ha sido como bien escueta la participación. Recuerden ustedes que cuando nosotros tenemos que explicar una temática, es cierto, vean, nos basamos en lo que dice la diapositiva, pero no solo vamos a venir a leer la diapositiva o el pequeño apartado que hemos sacado para poder hacer la explicación, sino que tenemos que manejarlo, verse de que se ha leído por lo menos una vez o dos veces la temática para que cuando vengan a mencionar las palabras técnicas acá no se me traben todos. Fíjense que para hacer la primera exposición de este tipo que se hace, o de las primeras más bien, ¿verdad? Esto quiero que lo agarren desde el punto de vista que les va a servir para su crecimiento personal y como profesionales. Y como ejemplo también para los otros grupos que vienen en cola, ¿verdad? Por detrás. Porque siempre pasa, ¿verdad? De que a los primeros grupos pues les caen las recomendaciones así más fuertes. No es que les vayamos a poner una súper mala nota por todo lo que estoy diciendo, sino que simplemente es para que vayan retomando y se den cuenta pues de que las cosas pueden mejorarse. Yo he seguido, digamos, paso a paso cómo es que ha ido evolucionando el trabajo que han realizado ustedes y estaba bastante bien, pero siento que ha faltado explicación. Entonces, con respecto al trabajo en equipo, pues sí, lo voy a dejar que tenemos la calificación máxima, pero con la creatividad y el buen manejo del tema, aquí sí vamos a hacer algunas preguntas para ver si podemos levantar un poquitito la nota. Con respecto a los AINES me estaban mencionando de que la gran mayoría de ellos, o todos, más bien me mencionaron, que están relacionados con su acción farmacológica con la inflamación. Entonces pregunto, ¿será que todos los AINES realmente tienen una acción antiinflamatoria o hay alguno que no? Y doctora, ¿puede participar solo en los equipos de ellos o ambos? Ahorita solo el equipo que acaba de exponer. Ok.
Yo digo que sí, porque como mencioné antes, los AINES son antiinflamatorios que cumplen con las 3A, antipirético, analgésico y antiinflamatorio. Ok, entonces vamos a dejar esta respuesta pendiente. Porque lo que dice es literalmente, según la literatura, pues podría ser cierto, pero hasta cierto punto. Ya vamos a ver cuál es Eh, el que no. Doctora, yo quería agregar algo. Dime. Están, no, o sea, los AINES carecen casi por completo de la acción antiinflamatoria. Pero, Ya te me porque estás más que todo yendo por tienen, otro lado. A ver, cuenta, ¿por qué dices eso? porque más que todo tienen potencia analgésica y antipirética. Va. Fíjense de que para que lleguemos quizás a un punto en común, lo que me mencionaban primero, de que tiene que cumplir con las 3A, es cierto. Una de las características más importantes que tienen los AINES es que son antiinflamatorios, que son analgésicos y que algunos también son antipiréticos. Pero la pregunta que yo les hacía en relación a si todos tenían el carácter antiinflamatorio es que justamente cuando están leyendo la parte del acetaminofén, menciona la literatura que este no tiene poder antiinflamatorio, solo es antipirético y analgésico. Entonces, esto lo digo para que cuando ya les toque, por ejemplo, atender a un paciente que tenga, como bien me lo dijeron en los ejemplos, problemas reumáticos como artritis, no le van a dar acetaminofén para bajar la inflamación de las articulaciones, porque no le estarían ayudando en nada. Entonces, ese es el tipo de pensamiento que hay que ir desarrollando. ¿Por qué es que hay unos medicamentos que son escogidos precisamente para actuar en ciertas patologías y por qué otros no? Aunque estén dentro de las mismas familias. Como decíamos, ahí pueden haber, y ya lo vamos a ver con el otro grupo, muchas subdivisiones a la vez. Entonces, vaya, quiero ver qué otra cosita. ¿Por qué me decían que el ácido acetilsalicílico conlleva una disminución del riesgo cardiovascular? ¿Qué concentraciones del ácido acetilsalicílico hacen eso? Porque no son todas las concentraciones. Recuerden que según la concentración vamos a tener nosotros la diferente acción farmacológica que va a hacer. Es el mismo medicamento, pero si la concentración varía, vamos a ver diferentes resultados. Ajá. ¿Cuál es la que nos va a ayudar con la disminución del riesgo cardiovascular? En cuestión a eso, con el ácido acetilsalicílico, o sea, de por sí los salicilatos, se conoce que puede causar lesiones hepáticas también, y también cardiovasculares. Si son una dosis más elevada de, creo que sería 150 gramos por Pero, mililitro. ok, escucha la pregunta. ¿Cuál es la concentración que nos va a ayudar a disminuir el riesgo cardiovascular? No cuál ahorita nos puede causar algún inconveniente. Hola, hola. 75-81 miligramos diarios. ¿Y esa aspirina cómo le vamos a conocer? ¿No es la cardioaspirina? Ok, tenemos la cardioaspirina por una parte. ¿Y cuál es la que nos va a servir como un efecto anticoagulante? La aspirinita. ¿De cuánto? Eh, Vieran que hasta en el laboratorio de farmacocinética las están utilizando. ¿De 100? La aspirinita de 100 miligramos. Ok, vaya, me han contestado el guía, así que vamos a ponerles un 7. Con respecto al uso del material didáctico, fíjense de que el material no estaba para nada cargado, estaba bien bonito para que lo pudieran utilizar, pero como les digo, me faltó un poco más de explicación. Entonces era como que si solo el material existiera y no había que quizás un poquito ir más allá, ¿verdad? Que era lo que se esperaba. Entonces, con el uso del material, como el material estaba bastante bueno, vamos a dejar aquí el 8.
Como les digo, al ser de las primeras exposiciones, no quiero que se me asusten, sino que simplemente que comprendan qué es lo que queremos nosotros de esto. Que ustedes no solo vengan a presentar una temática y a leerla, sino que puedan profundizar un poquito más. Que si algo no lo comprenden en el texto, traten de buscar más información. No significa que usted se va a ir a leer solo Goodman y que si Goodman dice algo que no entendió, hasta ahí se va a quedar. Puede buscar qué significan las palabras en Google. O sea, de nada vamos a servir que usted lea si no comprende el significado detrás de lo que lee. Bueno, entonces continuamos con el grupo, el siguiente grupo, por favor. Ok, Vaya, ahorita vamos a empezar con el punto 6, que básicamente me pide explicar las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de cada grupo del ADME. Entonces, como vemos en el primer cuadro, vamos a hablar del salicilato, el ácido acetil salicílico. Primero, vamos a describir su mecanismo de acción, que aquí básicamente el ácido acetil salicílico va a generar efectos en gran parte por la capacidad que tiene para acetilar las proteínas. Entonces, como se describe en inhibición reversible de las ciclooxigenasas, se va a dar por ácido acetil salicílico. Luego, pasando a su ADME, vamos a iniciar hablando de su absorción, que aquí los salicilatos ingeridos por vía oral se van a absorber bastante rápido y van a ir partiendo del estómago, pero sobre todo por la parte superior del intestino delgado. Luego van a pasar a la distribución, que es después de la absorción, y los salicilatos van a distribuirse a lo largo de la mayoría de los tejidos corporales y van a pasar por los fluidos transcelulares. Aquí principalmente van a darse procesos de pH dependiente. Y en el apartado de metabolismo y excreción se va a hablar que el ácido acetil salicílico se va a desacilitar bastante rápido por una forma ácido acetil salicílica por hidrólisis espontánea o también se puede dar por esterasas situadas en las paredes intestinales, ¿verdad? Y se va a dar en las células rojas de la sangre y en el hígado. Siguiente. Y aquí hablando de los derivados de la parainofenol, vamos a hablar del paracetamol, que aquí el mecanismo de acción va a ser por un inhibidor de ciclooxigenasas no selectivos. Aquí van a actuar en un lugar de peróxido que se da de la enzima y se van a distinguir de entre los otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, ya que la existencia de altas concentraciones de peróxido, como pasa en los sitios de inflamación, van a disminuir la actividad inhibidora que se da en las ciclooxigenasas. En el ADME se puede hablar que el paracetamol oral tiene una maravillosa disponibilidad porque las concentraciones plasmáticas van a ocurrir en un tiempo aproximado de entre unos 30 a 60 minutos. Entonces, el tiempo estimado de eliminación de vida va a ser en el plasma en casi de 2 horas. Entonces, va a distribuirse de forma uniforme en la mayoría de las partes de los fluidos corporales. Y la alianza del fármaco a las proteínas plasmáticas va a ser bastante variable. Entonces, puede empeorar en menor que los otros AINES, los antiinflamatorios. Cerca de un 90 al 100% del fármaco va a terminar, puede recuperarse en la orina en el primer día de la dosis terapéutica. Y aquí en sus usos terapéuticos, para usos analgésicos o antipiréticos, va a ser bastante importante, en particular para el paciente con contraindicaciones de ácidos acetilsalicílicos, que las dosis dosis orales en común del paracetamol van a ser de 325 a 650 miligramos, van a ser cada 4 o 6 horas, unas 2 veces al día. Y las dosis cotidianas totales no tienen que excederse a los 4 gramos por los alcohólicos crónicos. Siguiente. Yo eh, la farmacéutica,
casi no te entiendo. Bueno, en realidad no te entiendo, Rodrigo. Creo que hay algo malo con el micrófono. Hoy no te oigo nada. Al menos antes estoy así como el murmullo raro. ¿Va? Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Dale. Ok, entonces vamos a continuar hablando sobre el diclofenaco, que es un derivado del ácido acético. Entonces, como parte de la farmacocinética, se tiene que el diclofenaco, como la mayoría de los AINES, muestran una absorción rápida y prácticamente que llegan a todos los líquidos corporales. La concentración máxima del diclofenaco se va a ver en 1 hora posterior a la administración, y este se va a unir prácticamente que el 99% se une a proteínas plasmáticas. Para hablar de la metabolización, se va a metabolizar en el hígado, y su excreción en un 65% va a ser por vía renal, es decir, se va a excretar por la orina, pero otro 35% también se va a excretar por la bilis. La vida media del diclofenaco varía, depende de la presentación de este. La vida media puede ser de 1 a 2 horas en tabletas de liberación inmediata, y si es un parche por vía tópica, la vida media es de 12 horas. Entonces, el diclofenaco es un antiinflamatorio y analgésico. También es utilizado para las enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, la gota, que es muy importante, y dolores posoperatorios. El siguiente es el naproxeno. El naproxeno es igual, se absorbe por completo por administración oral, y se va a distribuir en todo el compartimiento central. La vida media es variable, puede ser de 9 hasta 25 horas, dependiendo de la dosis, y también en este apartado juega un papel importante la edad. El naproxeno se va a metabolizar extensamente en el hígado. Entonces, el mecanismo de acción también del naproxeno es un inhibidor no selectivo, es decir, no va a tener preferencias por inhibir la ciclooxigenasa 1 o la 2, y va a ser utilizado también para el tratamiento de la gota y enfermedades inflamatorias. Los fenamatos, o también conocidos como derivados del ácido antranílico, en estos pues casi no se describen bueno, sí se describen sus acciones, pero no son muy utilizados porque pueden producir dispepsia. La dispepsia es un malestar estomacal, pueden producir diarrea, y pueden producir estatorrea, que es la presencia de lípidos en las heces. Pero dentro de este grupo se encuentran el mefenámico, el meclofenato y el ácido flufenámico. Igual, se van a absorber bien, la mayoría del fármaco se va a absorber, y su biodisponibilidad va a ser casi de 1. Este se utiliza más que todo para las enfermedades, como les decía, de artritis reumatoide, la osteoartritis, y para utilizado también o administrado en dolores posoperatorios. Pero, como les digo, casi no se utiliza porque tiene más efectos adversos que positivos. El siguiente es los derivados de los ácidos fenólicos. Ahí está el peroxicam. Hemos tomado uno por cada grupo o por cada derivados. Entonces, la dosis habitual del peroxicam es de 20 miligramos. Como les dije, los AINES se absorben casi por completo por administración oral,
y la vida media son variables y la mayor parte del fármaco se excreta por la orina y también otra parte se va a excretar por las heces. El Peroxicam tampoco es un inhibidor no selectivo, es decir, no tiene preferencia por la COX-1 o por la COX-2 y va a tener un efecto de analgesia y pues va a ser utilizado, como les decía, en enfermedades o en tratamientos post-operatorios. Ahora, en cuanto a los inhibidores selectivos de COX-2, pues estos tienen su origen a partir de la búsqueda de fármacos que tuvieran efectos similares a los AINES, es decir, antipiréticos, antiinflamatorios y analgésicos, pero a la vez sin que tengan los efectos adversos en el tracto gastrointestinal. Y estos inhibidores selectivos de COX-2 tampoco van a presentar efectos sobre la agregación plaquetaria, pero en cambio podrían ser un peligro, ya que al inhibirse la COX-2 también se estaría inhibiendo la prostaciclina, que es uno de los mayores antiagregantes plaquetarios que hay en el cuerpo. Y uno de los grupos más importantes de los inhibidores selectivos son los COXIBs. Estos van a ser antiinflamatorios y analgésicos que van a tener menores efectos gastrointestinales, pero también están muy relacionados con una mayor incidencia de episodios trombóticos cardiovasculares. Siguiente, por favor. Y en cuanto a los efectos adversos, uno de los principales efectos adversos va a ser el efecto gastrointestinal. Aquí puede ir desde molestias como acidez, pesadez o dolor, hasta gastritis, flatulencias, úlceras o hemorragias. Luego también en cuanto a las plaquetas, pues el efecto más importante sería que la activación de la plaqueta queda inhibida. En cuanto a lo renal, esta se relaciona mucho también al efecto adverso cardiovascular, ya que al inhibirse las ciclooxigenasas, también se van a estar inhibiendo prostaglandinas importantes en el mantenimiento de la arteriola aferente y va a evitar su dilatación, por lo cual el riñón va a detectar que tiene problemas de presión y muy probablemente va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona para contrarrestarlo. Y también en cuanto a lo cardiovascular, otro importante efecto adverso puede ser el cierre prematuro del conducto arterioso. En cuanto a lo neurológico, uno de los efectos más, bueno, de los peores efectos puede ser que cause un ictus trombótico. En cuanto a lo reproductivo, puede ocasionar prolongación de la gestación o retraso de la ovulación. En cuanto a la hipersensibilidad, pues es otro problema un tanto común, ya que mucha gente puede desarrollar hipersensibilidad a la aspirina, por ejemplo. En cuanto a lo hematológico, los efectos más comunes pueden ser anemias anaplásicas y la agranulocitosis. Y en cuanto a lo hepático, los AINES pueden tener efectos hepatotóxicos, en especial el más común puede ser el paracetamol,
que puede tener efectos de hepatopatías fulminantes sobre los hepatocitos. Y en cuanto a lo respiratorio, pues algunos AINES tienen efectos contraindicados en casos de que el paciente tenga asma por el aumento de los leucotrienes. Siguiente. Ok, hablando un poco más sobre los efectos adversos, como dijo ya mi compañero, continuando, vamos a remontarnos desde cómo funcionan los AINES o cuál es el mecanismo de acción. Como ya hemos dicho, ellos van a inhibir la ciclooxigenasa, ya sea la 1 o la 2. Pero ¿cómo se da la ciclooxigenasa? Como sabemos, hay renovación de tejidos y nuestro cuerpo siempre está renovando tejidos. Cuando hay una renovación de tejido normal, fisiológica, van a haber liberaciones de fosfolípidos. Ahí va a actuar la fosfolipasa A2 y va a producir ácido araquidónico, y es ahí donde entran en juego la ciclooxigenasa 1, que es la fisiológica, y la ciclooxigenasa 2, que es la inducida, o se da más que todo cuando hay una lesión, una herida o cualquier lesión en la piel o en el endotelio. Entonces, la ciclooxigenasa 1, los efectos adversos, más que todo en el tracto gastrointestinal, se va a dar cuando se inhibe la ciclooxigenasa 1. ¿Por qué? Porque la ciclooxigenasa 1 normalmente produce prostaglandina. La prostaglandina, como hemos dicho, va a producir moco que va a proteger el estómago de su mismo ácido, el ácido clorhídrico. Si se inhibe la ciclooxigenasa 1, por ende se va a inhibir la prostaglandina E2, y por ende no va a producir moco y va a quedar desprotegido el estómago y puede causar úlceras y va a estar más susceptible a una infección por el Helicobacter pylori. Entonces, este es un efecto adverso cuando se inhibe la ciclooxigenasa 1. El otro efecto adverso más importante es el cardiovascular. Y esto más que todo se va a dar cuando el fármaco es selectivo a ciclooxigenasa 2. Normalmente, fisiológicamente, la ciclooxigenasa 1 se encuentra en plaquetas. Las plaquetas van a producir tromboxano A2, que es un potente agregante plaquetario. Cuando se inhibe la ciclooxigenasa 2, por lo tanto, se va a inhibir también la prostaciclina. La prostaciclina es un antiagregante plaquetario, que junto con el tromboxano A2 van a estar en ese equilibrio. O sea, uno va a agregar plaquetas y otro lo va a desintegrar. Entonces, cuando se inhibe ciclooxigenasa 2, también se va a inhibir prostaciclina. Por lo tanto, los niveles de tromboxano A2 van a aumentar y va a haber un mayor riesgo de un accidente cardiovascular. También va a tener un riesgo de infarto de miocardio, etcétera. Este efecto adverso cardiovascular también está ligado al efecto adverso a nivel renal. Como decía mi compañero, a nivel renal, las prostaglandinas regulan el flujo renal, como aumentando o dilatando la arteriola aferente. En fármacos AINES que inhiben la ciclooxigenasa 2, también va a inhibir las prostaglandinas. Por lo tanto, no va a haber un aumento o una dilatación de la arteriola aferente renal. Por lo tanto, si no se dilata la arteriola aferente renal, se va a disminuir el flujo sanguíneo renal y también se va a disminuir la filtración glomerular. Cuando estas dos cosas suceden, el riñón lo toma como una amenaza o como un efecto que no es fisiológico, y va a activar la renina angiotensina aldosterona, que como sabemos, ella va a aumentar la reabsorción de sodio y va a aumentar el volumen intravascular, pero no va a actuar dilatando la arteriola aferente, que es la que está pues mal, y por eso es que se da todas estas complicaciones. Cuando se aumenta la reabsorción de sodio y volumen intravascular, el que tiene que mover toda esa cantidad de sangre aumentada es el corazón, y también pues está ligado a un efecto adverso cardiovascular,
puede ser insuficiencia cardíaca congénita, hipertensión arterial y también, como decía mi compañero, una nefritis intersticial aguda. Muy bien, ahora con respecto a las dosis. Podemos ver esta tabla, ¿verdad? En los que tienen los principales AINES, entre los cuales podemos encontrar los salicilatos, como el ácido acetil salicílico. Podemos observar que la dosificación es antiplaquetario de 40 a 80 miligramos al día, cuando el dolor fiebre 325, 650 miligramos cada 4 o 6 horas, o fiebre reumática en niños, ¿verdad? De 1 gramo cada 4 o 6 horas, o 10 miligramos por kilogramo cada 4 o 6 horas. También tenemos lo que son los derivados del paraminofenol, lo que es el paracetamol, en el cual la dosificación es de 650 miligramos o menos cada 4 horas, con un máximo de 4.000 miligramos al día. También podemos observar lo que son los derivados del ácido propiónico, en los que está el ibuprofeno, por ejemplo, en el cual la dosis es de 200 a 800 miligramos, 3 veces al día con comida, o un máximo de 3.0 gramos al día. También en la dosis pediátrica canadiense y estadounidense, el máximo es de 2.4 gramos al día, y en los niños de 4 a 10 miligramos por kilogramo la dosis, la cual es de 3 a 4 veces al día, ¿verdad? También entre lo más importante está el naproxeno, el cual la dosis es de 250 miligramos 3-4 veces al día, 250 a 550 miligramos 2 veces al día, o un máximo de 750 a 1000 miligramos al día. En los niños también podemos observar que la dosis es de 5 miligramos por kilogramo 2 veces al día, con un máximo de 15 miligramos por kilogramo de peso. También podemos observar lo que es el fenoprofeno, el ketoprofeno. Siguiente, por favor. También tenemos los derivados del ácido acético, como la indomectina, el cual la dosis es de 25 miligramos 2-3 veces al día, o 75 a 100 miligramos por la noche. El ketorolaco, que se debe ver el prospecto de la FDA que viene en el paquete, o el diclofenaco, que la dosis es de 50 miligramos 3 veces al día, o 75 miligramos 2 veces al día. Una pregunta con el diclofenac, que ya me lo habían mencionado antes, me habían dicho que había tabletas y que había parche. ¿Esa presentación de 75 miligramos cuál es? La 75 miligramos es la de tableta, si no me equivoco. ¿Seguro? Porque dice, si no me equivoco, entonces ¿será que te equivocas? Fíjense que esa es una que es súper usada en emergencia. Porque imagínense, hay personas que de repente jugando fútbol se caen, se quiebran. No le vas a dar una pastillita porque necesitas algo que actúe mucho más rápido. ¿Qué creen que le podían? ¿Será que es un parche? Sí, creo que es un parche, entonces. ¿Es un parche? No, no es un parche. ¿Qué es? ¿Qué se les ocurre que puede hacer según la vía de administración? Inyectable, tal vez. Correcto, es una inyección intramuscular. Entonces, recuerden de que esa es como la salvavidas en los momentos de emergencia. Ok, continuemos. Ok. También derivado del ácido enólico tenemos lo que es el piroxicam con dosificación de 20 miligramos al día, y el meloxicam con 7.5 miligramos al día con un máximo de 15 miligramos por día. En niños mayores de 2 años o de 2 años, la dosis efectiva más baja, que sería 0.125 miligramos por kilogramo al día. También tenemos lo que son los fenamatos, que es el ácido mefenámico, el cual tiene una dosis de 500 miligramos de carga y luego 250 miligramos cada 6 horas. Y el meclofenamato, con una dosis de 50 a 100 miligramos 4 veces al día, con un máximo de 400 miligramos por día.
También para agregar un poco, estuve investigando acerca de la dosis, ¿verdad? Y a veces hay que también tener en cuenta ciertas otras alternativas antes de empezar con el consumo de AINES, ¿verdad? Para evitar lo que es los efectos adversos, como por ejemplo el ejercicio, la pérdida de peso, la dieta. Por ejemplo, si en el proceso no hay compromiso inflamatorio y solamente predomina el dolor, hay que empezar con un analgésico como sería el paracetamol. Y si en caso no hay mejoría, sí se podría usar una alternativa, alguna otra alternativa en AINE, ¿verdad? Pero siempre se debe comenzar con una dosis más baja en los casos que se pueda. Así ir incrementando para ver a medida si es que hay algún efecto adverso que vaya saliendo. Sí, Ok. doctor. ¿Hola? Lo que dijo mi compañero Nelson Aquino, para complementar, Pero estaba... no te vemos, Emily. Hoy sí, ahí estás. Dale. Estaba leyendo de que para los efectos adversos, como dijo mi compañero, hay que ver si el paciente es alérgico o no, o le hace efecto los AINES, porque para poder como evitar eso, tenemos que darle como dosis bajas o evitarle lo que es la aspirina, ya que la aspirina puede causarle hemorragia al paciente. Muy bien, fíjense que esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta con respecto a la medicación. Por ejemplo, cuando tenemos estas enfermedades endémicas como el dengue, el CHIC, el Zika, de que si nosotros somos como bien correctos, ¿verdad? Y nos dejamos guiar por la normativa con que se tiene que tratar, vemos que es prácticamente puro acetaminofén. Precisamente porque si nosotros dejáramos otro tipo de medicación, por ejemplo, la aspirina, ustedes saben de que los pacientes, aunque uno le diga, mire, se tiene que tomar este acetaminofén cada 6 horas, pero si ellos se sienten mal, les duele la cabeza, vienen y se toman otra. ¿Qué pasaría en ese caso si en lugar de estar tratando con acetaminofén fuera aspirina? Ven entonces de que se puede dar como una, digamos, un tratamiento que no es para nada beneficioso con lo que estamos nosotros tratando, ¿verdad? Que en este caso serían ese tipo de enfermedades. Miren, lo felicito. Siento de que este grupo se puso a estudiar quizás un poquito más. Explicaron bastante bonito todo lo relacionado con la vía de la ciclooxigenasa y al final hasta me dieron algunas recomendaciones, entonces me parece que ha estado bastante bonito. Solo, igual tengo un par de preguntas, solo déjenme ver si nos alcanza el tiempo, si tenemos ahí unos minutitos. Quiero ver. Cuando estaban hablando acerca de las dosificaciones, me decían que había que tener cuidado con la dosificación de paracetamol que se le iba a dar a los alcohólicos crónicos, que no podía ser mayor de 4 gramos. ¿Por qué? ¿Qué tienen los alcohólicos que no tienen los demás? Según todo lo que me mencionaron de la vía en que se va a metabolizar y etcétera. Podría ser porque el paracetamol actúa mayormente sobre el hígado y tiene efectos hepatotóxicos a grandes concentraciones o dosis. Correcto. Doctora, dime. También leí porque el paracetamol junto al el alcohol puede provocar lo que son las náuseas, los vómitos, dolores de cabeza y más efectos en el paciente alcohólico. Gracias, Emily. Perfecto. Bueno. ¿Alguien más? Dime. Es que lo que pasa es que se produce metabolitos tóxicos, que ahí Goodman decía que era el NAPQ1 y por lo tanto podía producir necrosis hepática. Gracias. Por el exceso del paracetamol. Veamos qué más. Lo del diclofenac ya se los pregunté. Había apuntado algunas cosas de lo de la COX, pero al final me lo explicaron todo, así que eso ya no. Veamos.
Sí, y luego hasta me mencionaron a los leucotrienos, ¿verdad? Que vamos a tener ahí afectación en paciente con asma. Yo creo que estamos bien. Bueno, entonces trabajo en equipo sin problemas, tienen la nota máxima, ha estado muy bueno. Creatividad y buen manejo del tema también tienen la nota máxima, se explicaron bastante bien. Con respecto a la diapositiva, explico, ¿verdad? Para los compañeritos. Se me mostraron como diferentes alternativas para ver cómo era que se iban a plantear los mecanismos de acción y que a la par llevaba el ADME y que a la par llevaba, no me acuerdo cuál es la tercera columna. Al final se decidió que se dejara de esa manera, aunque se mirara un poquito más cargada, porque toda la información era bien importante. Entonces ustedes a la hora que vayan a hacer la recapitulación cuando estén estudiando y vean este video, pueden ponerle pausa y copiar ahí, ¿verdad? Para que puedan estudiar. Es prácticamente lo mismo que está en el libro, pero colocado de una manera ordenada. Y buen uso del material didáctico del tiempo, pues sí, ven, les alcanzó, me explicaron bonito. Entonces tienen 10. Ok, entonces quedamos hasta aquí. Gracias por haberse conectado. No se les olvide que luego tienen clase con doctora Rivera. Más tardecito, creo que ahorita van para allá, ¿verdad? ¿O no? Sí, en la tarde, Ah, creo. Si no me equivoco. Ustedes son el grupo 1 y 3, ¿verdad? Sí, Ajá. Ah, pues sí, con ustedes ya estuvo. Bueno, entonces, gracias por haberse conectado, Quincy. muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias, doctora.